Corté el cabello de una niña gratis en 2004. 19 años después, mi tienda estaba a punto de cerrar para siempre. El último día de negocios, dos extraños entraron con un agente federal. Lo que me dijeron cambió mi pequeño pueblo por completo. La carta del banco todavía estaba en mis manos cuando la camioneta negra se detuvo afuera. 3 de octubre de 2023, 3:12 de la tarde. En 48 horas, Sterling Scissors estaría cerrado con candado. 31 años y estaba a punto de perder lo único que mi padre había construido con sus propias manos. Estaba envolviendo su primer par de tijeras en un paño de cocina cuando escuché la puerta del coche cerrarse. No se ven ese tipo de vehículos en Pullman Avenue. No se ven mujeres con blazers a medida entrando en una barbería que está dando su último corte de pelo. Sus zapatos golpearon mi linóleo como signos de puntuación. Cada paso, un punto al final de una frase que no estaba lista para terminar. El hombre detrás de ella llevaba una carpeta tan gruesa que parecía un semestre entero de tarea. La mujer miró su teléfono. Luego me miró directamente con el tipo de ojos que ya han leído cada capítulo de tu historia antes de que empezaras a hablar. Dijo lo que me hizo agarrar el mostrador. Dijo que representaban a alguien a quien había ayudado hace 19 años. Luego dijo, señorita Mine Sterling. Agentes federales están posicionados para detener a su madrastra, Lorraine, y a su socio comercial, V. Carlo, por fraude electrónico. Conspiración y un cargo de asesinato en segundo grado. Necesitábamos asegurarla antes de las detenciones. Las órdenes se ejecutarán en el momento en que haga la llamada. Luego me preguntó si recordaba a una niña llamada Rosie. Mi nombre es Amber Sterling y necesito contarles cómo un corte de pelo gratis lo cambió todo. Lo rompió todo y, finalmente, lo salvó todo a la vez. Volvamos conmigo. Septiembre de 2004, tenía 12 años. Ya barría los recortes del suelo de mi padre después de la escuela porque eso era lo que se hacía. Cuando tu padre era dueño de la única barbería en Coldwater, Indiana. Población 4200. Un semáforo, un restaurante, una barbería que olía a talco. Especias viejas y algo más que no pude nombrar hasta que fui mayor. ¿Seguridad? Creo que olía a seguridad. Mi padre había tomado el control de la tienda de su propio padre en 1989. Añadió 2 sillas. Puso mejor iluminación y construyó una clientela los sábados por la mañana que se extendía por la puerta y a mitad de la cuadra. Hombres venían de 3 pueblos más allá. Mi padre tenía ese don. El tipo de don en el que te sientas en su silla y 20 minutos después le has contado sobre tu divorcio o tu madre enferma o el ascenso que no conseguiste y de alguna manera te sientes más ligero. ¿Cuándo te levantas? Cobraba $14 por un corte y nunca subió sus precios hasta el último año antes de que todo se desmoronara. Mi madre falleció cuando yo tenía 8 años. Accidente de coche, hielo negro, el tipo de cosas que no tienen un villano. Solo una noche y una carretera y la peor combinación posible de clima. Mi padre se afligió en silencio. Nunca dejó de trabajar. Me llevaba a la escuela por la mañana, cortaba el pelo todo el día. Me recogía por la tarde y preparaba la cena todas las noches de una rotación de 5 comidas que ambos memorizamos como una liturgia. Los martes era pasta. Los jueves era pollo asado. Estábamos bien. Teníamos un sistema. Luego conoció a Lorraine. Entró para el corte de pelo de su sobrino en la primavera de 2002. Llevando una blusa de seda en una barbería, lo cual debería haber sido la primera señal. Se reía demasiado fuerte de todo lo que decía mi padre. Le trajo una cazuela la semana siguiente y luego otra la semana después, y para Navidad. Estaba en nuestra mesa para el pollo del jueves. Intenté que me gustara. De verdad lo hice. Pero había algo en la forma en que miraba el edificio cuando pensaba que nadie la estaba mirando. No la tienda, las paredes.
Como si estuviera calculando los metros cuadrados. Mi padre se casó con ella en junio de 2003. Yo tenía 11 años. Llevaba un vestido amarillo y sonreía en cada fotografía y lloré en el baño 2 veces. Septiembre de 2004, el día del que estoy hablando. Era un jueves por la tarde, lento esa última semana antes de las fotos escolares. Cuando cada madre del pueblo traería a su hijo para un arreglo. Estaba haciendo la tarea en la mesa de la esquina cuando la puerta se abrió y la niña entró sola. No podía tener más de 9 años. El pelo en 2 trenzas deshechas, zapatillas con una grieta a lo largo de la suela izquierda. Un cortavientos que era para un lugar más cálido que Indiana en septiembre. Se quedó en la entrada sosteniendo una nota manuscrita. Del tipo que un padre escribe en un trozo de papel de cuaderno roto. La nota decía: ¿puede cortarle el pelo por lo que tengo? Tengo $2. Ella comienza una nueva escuela el lunes y necesita verse bien. Lamento no poder venir yo misma. Mi padre la leyó una vez, la dobló y la guardó en el bolsillo de su camisa. Le cortó el pelo durante 45 minutos, se tomó su tiempo. Le habló todo el tiempo sobre su asignatura favorita en la escuela, que era matemáticas. Y sobre el pueblo del que acababa de mudarse, que era Dayton. Y sobre cómo la mejor manera de empezar en una nueva escuela era entrar como si ya supieras dónde. Estaba todo, incluso si no lo sabías. La confianza es solo una actuación, le dijo, hasta que un día no lo es. Ella se rió de eso. La risa pequeña y seria como si estuviera almacenando la información para usarla más tarde. Cuando terminó, se miró en el espejo durante mucho tiempo sin decir nada. Te ves exactamente como tú, dijo mi padre. Solo que más limpia. Ella sonrió la verdadera sonrisa entonces. La que hacen los niños cuando han estado con la guardia alta y algo inesperado la rompe. Su nombre era Rosie. Pagó con 2 billetes de $1 arrugados y una moneda de 5 centavos. Mi padre tomó el dinero en serio. Lo puso en la caja registradora y le entregó una pequeña tarjeta que decía Sterling Scissors con él. Número de teléfono. Si alguna vez necesitas un recorte antes de que estés lista para pagar el precio completo, dijo. Solo llama. Ella dobló la tarjeta 4 veces y la guardó en el bolsillo de su cortavientos. Luego se fue y eso fue todo. Un jueves por la tarde, un corte de pelo gratis menos $2 y un níquel. No volvería a pensar en Rosie en 19 años. Lo que sucedió durante esos 19 años es una larga historia que intentaré contar honestamente. La lluvia empezó a cambiar las cosas lentamente. La forma en que hierves una rana, que sé que no es en realidad cómo funcionan las ranas. Pero es exactamente como sucedió esto. Primero, fueron cosas pequeñas. Las sillas de la sala de espera, dijo, estaban anticuadas. El libro de citas lo reemplazó con una tableta de la que ella controlaba la contraseña del proveedor. Al que nos cambió, que coincidentemente era propiedad de una empresa en la que ella tenía acciones. Aunque yo tenía 14 años cuando eso sucedió y aún no sabía lo que significaban las acciones. Mi padre confiaba en ella, esa es la única explicación con la que he podido reconciliarme. Él la amaba y confiaba en ella, y era bueno cortando el cabello y malo leyendo balances. Y ella lo sabía. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, ella había traído a un hombre llamado Vic Carlo. Como consultor de negocios. Vic usaba mocasines sin calcetines en octubre y tenía el apretón de manos de alguien que lo había practicado. Le dijo a mi padre que la tienda necesitaba modernizarse para competir con las cadenas de salones que abrían en la Ruta 9. Presentó hojas de cálculo. Mi padre miró las hojas de cálculo y asintió. Y mi padre era el hombre más inteligente que conocía en la mayoría de las cosas. Pero los números en una página hacían que sus ojos se fueran a otro lado. Me gradué de la escuela secundaria y fui a la escuela de cosmetología a 2 pueblos de distancia. Porque quería volver y trabajar junto a mi padre. Ese era todo el plan.
volver, aprender el negocio correctamente, eventualmente tomar el control. Regresé a los 20 para descubrir que Vic había reestructurado la LLC de la tienda de una manera que ponía el nombre de Lorraine en la mayoría de los activos operativos. Mi padre firmó la documentación en la mesa de la cocina un domingo por la mañana. Estoy segura de que sin leerla porque ese domingo había estado enfermo con un resfriado de pecho y Lorraine le trajo jugo de naranja y los papeles al mismo tiempo. Todavía no sabía nada de esto. Regresé y trabajé en la segunda silla y las cosas parecían estar bien por un tiempo. ¿Bien? Incluso mi padre me enseñó todo. El peso de un buen par de tijeras. Cómo leer lo que alguien realmente quiere versus lo que dice que quiere. Cómo mantener una conversación sin llenar cada silencio porque el silencio en una barbería no es incómodo. Es reparador y la gente paga por la tranquilidad, lo sepan o no. Luego, la salud de mi padre comenzó a deteriorarse lentamente. El tipo de lentitud que explicas durante mucho tiempo antes de dejar de explicar. Empezó a olvidar citas. Luego a olvidar los nombres de clientes habituales que había tenido durante 20 años. El médico dijo que al principio era un deterioro cognitivo. Que es una frase cuidadosa que significa algo brutal. Tenía 58 años. Se suponía que tenía décadas por delante. Lorraine fue útil, agresivamente útil. Se hizo cargo de la contabilidad para reducir su estrés. Ella administró las cuentas. Ella configuró pagos automáticos para los servicios públicos, el alquiler, los proveedores. Mi padre pudo hacer lo que amaba, cortar el cabello, y todo el peso administrativo se le quitó. Estaba agradecida. Dios me ayude. Estaba agradecida. El deterioro llegó en olas. Meses mejores y meses peores. En los meses mejores, él era completamente el mismo, contando los mismos 4 chistes en rotación. Involucrándose en la vida personal de extraños, enviándome a casa con sopa sobrante. En los peores meses. Me llamaba por el nombre de mi madre y olvidaba dónde estaba el baño en un edificio en el que había trabajado durante 34 años. Lorraine sugirió una institución de cuidado de la memoria en 2019. Dijo que era por su seguridad. Dijo que no podía proporcionar el nivel de cuidado que él necesitaba. Lo dijo con la mano en el corazón y le creí porque quería creerle y porque tenía miedo y porque no. Tenía una mejor opción. Mi padre se mudó a Lakewood Memory Care en marzo de 2019. Lo visitaba 3 veces a la semana. En los meses antes de que se mudara, algo extraño sucedió. Seguía preguntándome por sus pastillas. Dijo que las nuevas que Lorraine le había dado lo hacían sentir confuso de una manera que las viejas no lo hacían. Dijo que las viejas eran amarillas y redondas y las nuevas eran blancas y ovaladas y no le gustaban. Le pregunté a Lorraine. Me mostró un frasco de medicamentos con el nombre de su médico. Lo dejé pasar. He pensado en ese momento todos los días desde entonces. Él falleció en noviembre de 2020. Las instalaciones dijeron que fue un paro cardíaco. Tenía 60 años, lo cual es joven pero no inaudito. Y para entonces tenía otros problemas de salud. Y el médico firmó el certificado de defunción sin ninguna bandera. Y Lorraine lloró bellamente en el funeral con un vestido negro que le quedaba demasiado bien para algo que había comprado con prisa. La lectura del testamento fue 2 semanas después. Yo había asumido. Porque soy la hija de mi padre y había trabajado a su lado durante 7 años y nunca había habido ninguna conversación que sugiriera lo contrario, que Sterling Scissors me llegaría a mí. Lorraine obtuvo el edificio, la licencia comercial, el equipo y la marca. Todo lo que mi abuelo construyó, todo lo que mi padre hizo crecer. Todo a lo que le había dedicado mis 20 años. Ella obtuvo todo eso. Yo obtuve una cuenta de ahorros con $11,000 y un juego de tijeras de mi padre que habían sido específicamente listadas.
Lo que significa que él pensó en hacerlo, lo que significa que en algún lugar de él lo sabía. Lorraine me dejó quedarme con mi silla. Esa fue la frase que usó. Como si yo fuera una planta de interior que estaba decidiendo si trasplantar o tirar. Me dejó quedarme con mi silla a un alquiler por debajo del mercado durante 8 meses. Luego el alquiler se duplicó. Luego se duplicó de nuevo. Luego la nueva compañía de Vicarlo, una cadena de salones llamada Meridian, anunció que abriría una sucursal a 4 cuadras con 12 sillas y una aplicación de fidelidad y una barra de secado. El inspector de salud apareció por primera vez en noviembre de 2021. Una mujer que nunca había visto antes que encontró violaciones que no existían. Un problema de ventilación encima de una silla que había estado en perfecto estado de funcionamiento durante 11 años. Una inconsistencia en la temperatura del agua que no pude reproducir cuando estuve allí con un termómetro. Ella los anotó de todos modos. Arreglé lo que ella citó. Volvió en enero con nuevas violaciones. Empecé a escribir las cosas. No sé por qué exactamente. Algún instinto que mi padre me había transmitido. Tal vez el mismo que le hizo guardar cada recibo en una caja de zapatos debajo del mostrador desde 1991. Empecé un documento de notas en mi teléfono. Cada inspección, cada fecha, cada violación, cada nombre. Cuando noté que el nombre de Vicarlo aparecía en el registro de la LLC de Meridian y la misma LLC tenía una pequeña participación en la compañía de inspección, también lo escribí. Mis clientes habituales se dieron cuenta. Ellen, de 73 años. Venía cada 6 semanas para un recorte que no necesitaba porque lo que realmente venía a buscar eran 40 minutos de compañía. Empezó a llamarme para avisarme cuando veía el coche de Lorraine aparcado cerca de la oficina de la ciudad. El señor Patterson, jubilado. Un hombre que había estado viniendo a la tienda desde los tiempos de mi abuelo. Empezó a fotografiar los contenedores de construcción de Meridian cuando aparecieron cerca de la línea de la propiedad. Lo que más tarde se descubrió que era una violación de zonificación que habían ocultado discretamente. Estas personas no eran mis empleados. Eran simplemente personas que habían estado sentadas en esta tienda toda su vida y entendían de la manera en que las pequeñas comunidades entienden las cosas, que lo que me estaba pasando era incorrecto. Los pagos anónimos comenzaron en 2021, justo después de la primera inspección. Una transferencia de Venmo cada mes, $312, el nombre de la cuenta solo figuraba como RS. Lo suficiente para cubrir la brecha entre lo que ganaba y lo que debía. Asumí que era un familiar. Asumí muchas cosas. Lorraine escaló en 2022. Presentó una queja ante la Junta de Licencias del Estado alegando que había operado fuera de mi licencia de cosmetología, lo cual era falso y fue desestimado. Pero no antes de que yo hubiera gastado $400 en una carta de respuesta de un abogado. Hizo que la compañía de Vic invocara la cláusula de asignación de arrendamiento. Lo que significaba que el alquiler de mi silla ahora tenía una opción de terminación de 30 días. Ella podía ejercerla en cualquier momento que quisiera. Se sentó frente a mí en la tienda que le había quitado a mi padre y me dijo que realmente debería considerar seguir adelante. Que era joven, que había oportunidades en otros lugares, que siempre le había gustado. Puse un pequeño cartel junto a mi silla que decía, bajo nueva administración, llegando. Eventualmente contra mi voluntad. Mis clientes pensaron que era divertido. Lorraine no vino durante 2 semanas después de eso. El golpe final llegó en agosto de 2023. Lorraine vendió el edificio a Meridian por $400,000. Lo había tenido durante 3 años y lo vendió por casi el doble de lo que valía porque el nuevo corredor de tránsito llegaba a Pullman Avenue y los valores de las propiedades se habían triplicado. Silenciosamente mientras yo estaba ocupada tratando de mantenerme abierta. Mi aviso de 30 días llegó por correo certificado.
Sin conversación, solo papel. Apelé el aviso. La junta de alquiler dijo que mi contrato de alquiler de silla era de mes a mes y completamente rescindible. Contraté a un abogado diferente con dinero que no tenía. Presentó una medida cautelar, perdió. Encontré un grupo pro bono. Presentaron otra. Perdieron de nuevo. Todas las puertas oficiales a las que llamé se cerraron. Más tarde descubrí que 2 miembros de la Junta de Arbitraje de Alquileres habían recibido donaciones de un pack conectado a la empresa matriz de Meridian. 1 de octubre de 2023. Empecé a empacar. No dramáticamente, metódicamente, porque cuando estás lo suficientemente adormecido, todo se convierte en un problema de logística. Envolví las fotografías de mi padre en papel de seda. Puse su letrero original, de madera con letras a mano, en mi maletero. Seguí cortando el pelo todos los días porque no sabía qué más hacer. Y porque mis clientes merecían sus citas, y porque mientras estuviera cortando el pelo, seguía siendo la hija de mi padre de la manera que importaba. Horneaba cuando estaba ansiosa. Siempre había hecho esto. Para el 2 de octubre. Había hecho 3 docenas de galletas de avena y 2 hogazas de pan de plátano y lo había dado todo al centro de ancianos de la siguiente cuadra porque no podía comer nada y no podía soportar verlo ponerse rancio. Lorraine llegó la mañana del 2 de octubre. Se sentó en la antigua silla de mi padre, la que había guardado detrás del mostrador porque no podía obligarme a guardarla en el almacén. Y pidió un café de la pequeña máquina que tenía para los clientes, y me contó todo. Como había conocido a Vic en un seminario inmobiliario en 2001 y había estado trabajando para esta adquisición durante años antes de entrar en la tienda de mi padre. Como había identificado el corredor de tránsito en los documentos de planificación de la ciudad en 2000 y había trazado qué propiedad se encontraba en la zona. Como casarse con mi padre fue eficiente, su palabra, eficiente. Porque le dio acceso al edificio sin tener que comprarlo directamente. Como las pastillas que había cambiado eran un medicamento para la presión arterial que interactuaba con su afección cardíaca y como el cardiólogo le había advertido a ella, específicamente a ella, en una llamada telefónica que no me había mencionado a mí ni a mi padre sobre esa interacción exacta. Dijo esto de la manera en que describes un ajuste de receta casualmente. Con su taza de café en ambas manos. Dijo que debería haber aceptado la compra que le había ofrecido en 2021. $15,000 por mi libro de clientes y mi equipo. Hubieras tenido suficiente para empezar de nuevo en un lugar más pequeño, dijo. Luego se fue. No pagó el café. Me quedé en la tienda vacía durante mucho tiempo después de eso. La luz del techo zumbaba como siempre lo había hecho. Mi padre había querido arreglarla durante 15 años. Yo había querido arreglarla después de él. Ninguno de los dos lo hicimos. Ahora sería problema de otra persona o ningún problema en absoluto cuando demolieran el lugar para la renovación de Meridian. Pensé en mi padre, en sus manos. En la forma en que podía leer la semana entera de una persona en la posición de sus hombros antes de que se sentaran. En todas las cosas que construyó y en todas las formas en que se las habían quitado antes de que se fue. Pensé en cómo no había logrado proteger nada de eso. 3 de octubre de 2023. Estaba envolviendo sus tijeras cuando la camioneta negra se detuvo. El nombre de la mujer era Teresa Akefer. Era una abogada rico de Indianápolis, y había estado construyendo este caso durante 14 meses. El hombre a su lado era un investigador privado llamado Walt Simmons, federal jubilado, que tenía el tipo específico de silencio que proviene de haber visto la mayoría de las formas en que las personas hacen cosas terribles entre sí y archivarlas sin hacer ruido al respecto. La persona que los había contratado también me había estado enviando $312 cada mes durante 2 años. Teresa dijo su nombre. Luego se hizo a un lado y vi a la mujer detrás de ella.
Rosie tenía 31 años ahora, el cabello corto y limpio, un buen abrigo. El tipo de compostura que requiere años de práctica y un tipo específico de dolor para construir. Tenía las manos cruzadas frente a ella y me miraba la cara con una expresión que no podía leer de él. Todo. No triunfo, algo más cuidadoso que eso. He estado tratando de encontrar el momento adecuado, dijo. No lo había, así que elegí el peor. Mis rodillas cedieron. Me agarré al mostrador. Rosie cruzó la habitación en 3 pasos y me tomó del brazo. Me sentó en la vieja silla de mi padre. Luego me contó lo que había estado haciendo durante los últimos 2 años desde que Walt Simmons encontró el patrón. Después de que mi padre le cortó el pelo en 2004. La madre de Rosie encontró un trabajo estable en Coldwater y se quedaron. Rosie creció aquí. Estaba 2 años detrás de mí en la escuela, por eso no la conocía. Y nunca volvió a la tienda porque su madre podía permitirse un corte de pelo regular en otro lugar. Cuando estaba en la escuela secundaria. Pero ella recordaba. Dijo que siempre recordaba. La tienda de mi padre, su voz, la tarjeta que le dio, la forma en que se tomó en serio sus $2. Era analista de crímenes financieros. Lo había sido durante 6 años. Trabajaba para una firma de Chicago que se especializaba en la detección de fraudes para proyectos de infraestructura municipal. Y hace 2 años. Mientras realizaba un análisis de patrones sobre adquisiciones de propiedades sospechosas a lo largo de los corredores de tránsito anunciados en el Medio Oeste. La red de Lorraine y Vic Carlo se iluminó en su pantalla como un fuego. No era solo el edificio de mi padre. Había 11 propiedades en 4 pueblos de Indiana. Todas adquiridas dentro de los 2 años posteriores a la presentación de documentos confidenciales de planificación de tránsito. Todos los vendedores estaban fallecidos o con deterioro cognitivo en el momento de la transacción. Todos los acuerdos se facilitaron a través de una serie rotatoria de LLCs que compartían un número de identificación fiscal si se miraba la capa correcta del archivo. Rosie lo marcó internamente. Su firma lo remitió al FBI. Walt Simmons había estado retenido por su firma durante 3 años. El FBI abrió una investigación formal hace 11 meses. Lo que encontraron sobre la muerte de mi padre llevó el caso a un lugar más oscuro. El cardiólogo que había advertido a Lorraine sobre la interacción de medicamentos había guardado sus propios registros. No porque sospechara nada en ese momento, solo documentación profesional. Esos registros mostraban una llamada telefónica específica, una fecha. Un resumen de la advertencia que dio y el reconocimiento de Lorraine. El registro telefónico de Lorraine mostraba que llamó a Vic Carlo 17 minutos después de que terminara esa llamada telefónica. La receta se cambió la semana siguiente. A mi padre le quedaban 7 meses antes de ese cambio. Le quedaban 4 meses después de eso. Teresa puso una carpeta en el mostrador frente a mí. La abrí con ambas manos porque una mano no estaba lo suficientemente firme. Había una transcripción impresa de una conversación que Lorraine tuvo en un almuerzo benéfico en marzo de 2023. Había estado sentada junto a una mujer que creía que era una abogada de bienes raíces de Louisville. La mujer era una agente federal. Lorraine había tomado 3 copas de vino y comenzó a hablar sobre cómo había manejado el cronograma del patrimonio de su difunto esposo. La transcripción era de 9 páginas. La página 4 era la parte que importaría en la corte. La página 4 era Lorraine con su propia voz explicando que la situación de los medicamentos había resuelto la complicación de la propiedad más rápido de lo que habían planeado originalmente. Lo leí 2 veces. ¿Irá realmente a prisión?, pregunté. Mi voz sonaba como si perteneciera a otra persona. Teresa asintió claramente una vez. Fraude electrónico por conspiración en primer grado en 11 cargos. Vic Carlo y los cargos de fraude. Y como cómplices, también tenemos a 3 funcionarios de la ciudad por soborno.
A los inspectores por fraude. Este es el caso de fraude inmobiliario más grande en la historia del Estado basado solo en el robo de información municipal. El cargo de asesinato es aparte y el fiscal lo considera el caso más sólido. Rousi me estaba mirando desde el otro lado del mostrador. Encontré tu documento de notas, dijo. El que guardabas en tu teléfono. Walt lo obtuvo a través del descubrimiento después de que nos diste permiso. Cada fecha, cada nombre, cada violación. 2 años de documentación que corroboró completamente el cronograma del soborno. Tu instinto de escribir las cosas, ese fue el tejido conectivo para todo el caso. Mi padre solía decir eso sobre los instintos. Decía, tu intuición es solo tu cerebro trabajando más rápido que tu boca. El teléfono de Walt zumbó. Lo miró, asintió a Teresa. Lorraine está en su club de lectura, dijo. Vi que está en un cierre en el lado este. Hizo una pausa. Ambos simultáneos. Creemos que las ubicaciones eran apropiadas, dijo Teresa. Y vi la versión más pequeña de una sonrisa. Fui a la trastienda y lloré durante 4 minutos. Luego me lavé la cara y volví porque había más que escuchar. Lo que siguió llegó a pedazos durante las semanas siguientes, y se los contaré tal como lo viví. No todo a la vez porque así fue como realmente sucedió. Los arrestos salieron en las noticias de las 6. Lorraine esposada fuera de su club de lectura, todavía sosteniendo un libro de bolsillo. Vic en un cierre inmobiliario. Lo cual encontré poético de una manera para la que no tenía una palabra limpia. La empresa matriz de Meridian se distanció de inmediato. Emitió un comunicado y luego fue nombrada en la presentación federal 6 días después. De todos modos, la firma de Teresa presentó una demanda civil en nombre de las 11 familias la misma semana. Viudas ancianas que habían vendido propiedades cuyo valor no entendían. Un hombre de 80 años con demencia cuyo hijo tenía poder notarial y había sido manipulado para firmar. 2 pequeños empresarios que habían sido acosados por el mismo esquema de inspección falso que se había utilizado en mí. El caso penal avanzó más rápido de lo que nadie esperaba porque la grabación del almuerzo de Lorraine era simplemente impecable. Sus propios abogados pidieron una discusión de acuerdo en la 3ª semana. El fiscal dijo que no. El caso civil era donde vivían los números. Las propiedades del corredor de tránsito se habían apreciado un promedio del 340% desde la adquisición. El cálculo total de los daños ascendió a $62 millones para todas las partes. Mi parte de la recuperación civil por la tienda, el fondo de comercio. El acoso documentado y los 2 años de ingresos suprimidos ascendió a $800.000. Me senté en la sala de conferencias de Teresa cuando me dijo esa cifra y no dije nada durante un rato. Rousi se sentó a mi lado en esa sala de conferencias. Había volado desde Chicago. Había tomado días personales para 3 de las audiencias. Le pregunté una vez durante un descanso en una deposición que había durado 6 horas por qué se había involucrado tanto en ello. Tenía una carga de trabajo completa. Esto iba más allá de lo que su firma le exigía. Lo pensó por un momento. Tu padre me cortó el pelo cuando mi madre me envió con $2 y una nota, dijo. Tomó los $2 como si fueran un pago real. No me hizo sentir como un caso de caridad. Me hizo sentir como una clienta. Hizo una pausa. Tenía 9 años y entendí la diferencia. No creo que entendiera que lo entendí hasta mucho después. Dijo que había rastreado Sterling Scissors en línea en 2018 cuando estaba construyendo su red profesional, solo para ver si todavía existía. Había visto el anuncio de la expansión de Meridian en un cable de noticias de negocios. Había empezado a observar. Cuando los documentos del corredor de tránsito llegaron a su escritorio en 2021, lo supo en 2 días. Comencé los pagos porque necesitaba que la tienda siguiera allí cuando el caso estuviera listo.
dijo. Necesitaba que tú siguieras allí. Los veredictos llegaron en febrero de 2024. Lorraine, asesinato en primer grado, 2 cargos de conspiración, 11 cargos de fraude electrónico. Sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Tendrá 87 años en su primera audiencia de elegibilidad. Vi Carlo, cómplice de homicidio involuntario, 9 cargos de fraude electrónico. 2 cargos de soborno, 22 años. 3 funcionarios de la ciudad, de 5 a 8 años cada uno. Los 2 inspectores, 3 años, sentencia suspendida, pérdida permanente de la licencia. La jueza, una mujer llamada Honorable Priyamenon. Que ella misma había perdido a una abuela por un esquema inmobiliario depredador en 2011. Leyó la declaración de sentencia con una voz tan nivelada que era casi aterradora. Dijo que lo que Lorraine y Vic habían hecho no era un crimen de oportunidad o desesperación. Era un crimen de depredación deliberada. Paciente y sostenida contra personas que habían dado sus vidas para construir algo pequeño y real. Dijo que tenía la intención de que las sentencias fueran una declaración. Estuve en la sala del tribunal para todo. Ellen estaba allí. El señor Patterson estaba allí. La mitad de Coldwater, al parecer. Había conducido los 40 minutos hasta Indianápolis para sentarse en la galería. Cuando terminó, Ellen me dio una palmada en la mano y dijo: «Tu padre se habría enfurecido con todo esto». Hizo una pausa. Luego, habría hecho café para todos. Me reí por primera vez en meses. Sterling Scissors reabrió el 14 de junio de 2024, el cumpleaños de mi padre. Mantengo el nombre. Mantengo el letrero que él escribió a mano. Mantuve la luz del techo zumbando durante las 2 primeras semanas a propósito. Solo para sentarme con ella. Y luego la arreglé. La reapertura no fue una gran ceremonia. Abrí la puerta a las 9:00 de la mañana y Ellen ya estaba afuera. Lo que significaba que había llegado a las 8:45, lo más típico de Ellen que había pasado. Agregué un elemento al menú de servicios, un corte de pelo llamado el especial del jueves. $14 gratis para cualquier niño que entre solo o cuyo padre entre con una nota y lo que sea que tengan. El precio en el menú es real. Lo pongo en la caja registradora. Lo tomo en serio. Rosie estuvo allí para la reapertura. Para entonces se había mudado a Indianápolis. Un nuevo puesto en la unidad de crímenes financieros del fiscal general del estado. Se detuvo en su hora de almuerzo con el blazer que usaba para trabajar. Se sentó en mi silla y pidió un recorte. Me tomé mi tiempo, hablamos todo el rato. Cuando terminé, se miró en el espejo por un momento. Te ves exactamente como tú misma, dije. Solo que más limpia. Ella se rió. La risa real. La que recordaba de una descripción que mi padre me dio una vez años después de aquella tarde de jueves. Cuando me hablaba de una niña que se había quedado muy quieta y había escuchado todo lo que él decía. Como si lo estuviera guardando todo para más tarde. Dijo que tenía la risa más seria que había oído jamás en una niña de 9 años. No se equivocaba. La recuperación civil financió 2 cosas. La primera fue la renovación completa y la compra directa del edificio en Pullman Avenue. Adquirido de la liquidación ordenada por el Tribunal de los Activos Incautados de Meridian, lo que, admito, se sintió como un tipo específico de justicia que no tiene un nombre limpio. Pero que recordaré por el resto de mi vida. La segunda fue la Fundación Sterling. Una pequeña organización de asistencia legal que proporciona representación gratuita a propietarios de edad avanzada que se enfrentan a adquisiciones depredadoras en Indiana. Hemos tomado 11 casos en el primer año. Hemos ganado 7. Las tijeras de mi padre cuelgan en la pared detrás de la primera silla. No decorativamente. Las bajo cuando las necesito. El club de lectura de Lorraine se disolvió. Su casa fue subastada como parte de la incautación de activos.
Me enteré por alguien que lo sabría que se ha quejado constantemente de la comida en sus instalaciones y que, según todas las cuentas, no es muy querida por los otros residentes. No pienso mucho en ella. Hay muchas otras cosas en las que pensar. Ellen viene cada 6 semanas. El señor Patterson trae ahora a su nieto. Un niño de 7 años que se sienta muy quieto en la silla y que me preguntó el mes pasado si era difícil aprender a barberar. Le dije que se empieza barriendo, que se mira durante mucho tiempo antes de coger las tijeras. Que lo más importante es aprender a escuchar lo que alguien no dice porque ahí es donde reside la verdadera conversación. Él pensó en esto muy seriamente. Mi abuelo dice que tu abuelo le enseñó eso a tu padre, dijo. Así es, dije. Y tu padre te lo enseñó a ti. Así es. Asintió satisfecho como si algo que había sospechado durante un tiempo se hubiera confirmado. Hay días en los que me quedo en la ventana después del cierre y la luz de Pullman Avenue se vuelve dorada como lo hace en octubre y pienso en mi padre, en lo poco que pedía a nadie. En lo silenciosamente que construyó algo y lo silenciosamente que se lo quitaron y lo silenciosamente que durante 19 años una niña de 9 años con una zapatilla agrietada decidió que iba a devolverlo. La bondad es una extraña matemática. Mi padre pasó $14 de tiempo en una tarde de jueves de septiembre de 2004. Lo que regresó no fue proporcional. No se suponía que fuera proporcional. Nunca pensó en el retorno cuando cogió esas tijeras. Pero regresó. Siempre regresa. No sé el mecanismo. No creo que importe. Haces lo que tienes que hacer porque alguien tiene frío y tú tienes calor y el cálculo termina ahí. El resto es solo el tiempo haciendo lo que hace el tiempo. Todavía estoy aquí, todavía en Pullman Avenue, todavía tomando en serio la nota de $2. Ven algún día. Te haré lucir exactamente como tú. Pienso mucho en la causa y el efecto ahora. No de una manera mística. Solo de la manera observable y sencilla que la vida sigue demostrando si prestas atención el tiempo. Suficiente. Mi padre pasó 45 minutos en una tarde de jueves cortando el pelo a una niña por $2 y un níquel. No lo hizo porque esperara algo a cambio. No lo hizo porque estuviera realizando un acto de generosidad para una audiencia. Lo hizo porque Rousey estaba allí y lo necesitaba, y él tenía la habilidad y el tiempo. El cálculo fue así de simple y completo. Lo que he tenido que asimilar todos estos meses desde los veredictos es cuánto de lo que sucedió se debió a elecciones tomadas en momentos que parecían pequeños en ese momento. Lorraine eligió ver un edificio en lugar de una familia. Vic eligió el beneficio por encima de cualquier otra consideración durante 20 años. Consistentemente y sin aparente duda. Mi padre eligió tomarse en serio 2 billetes de $1 arrugados. Rousey eligió recordar. Ninguna de esas elecciones se anunció como significativa cuando se tomaron. Eso es lo que nadie te dice sobre la integridad. La mayoría de las veces no se siente como una postura dramática. Se siente como simplemente hacer lo siguiente correcto en una habitación donde nadie está mirando y nada está en juego. Mi padre puso $2 en la caja registradora porque eso es lo que haces con un pago. Le entregó a Rousey una tarjeta de presentación porque así es como tratas a un cliente. Se fue a casa esa noche y te garantizo que no volvió a pensar en ello. Ella pensó en ello durante 19 años. A lo que sigo volviendo es a lo que dijo Rousey en la sala de conferencias de Teresa esa tarde. Que mi padre la hizo sentir como una clienta, no como un caso de caridad. Que entendió la diferencia a los 9 años, incluso si no pudo nombrarlo. Esa es una forma tan precisa de inteligencia. La capacidad de reconocer cuando alguien está tratando tu dignidad como real. Y es una forma tan precisa de carácter moral hacer eso. Extender ese trato a una niña con una zapatilla rota que entró con una nota manuscrita y lo que tenía. Mi padre no era un hombre complicado. Era bueno cortando el cabello y malo con los balances.
Amaba a sus clientes habituales y preparaba pasta los martes. No era excepcional en la mayoría de las formas en que el mundo tiende a medir. Pero tenía esa cualidad. La de hacer que cada persona en su silla se sintiera como la única persona en la habitación. Y nunca la desconectó basándose en quién podía pagar y quién no. Eso es lo que estoy tratando de llevar adelante. No la victoria legal, no el edificio, no la fundación, por muy significativo que crea que es. Lo que realmente estoy tratando de llevar adelante es el hábito de tomar a las personas en serio en los momentos en que no hay una razón externa para hacerlo. Las tijeras de mi padre cuelgan en la pared detrás de la primera silla. Las bajo cuando las necesito. Cada vez que lo hago, pienso en lo que cuesta tratar a alguien con plena dignidad y en cómo se acumula con el tiempo. No de una manera prometida o garantizada, sino de la forma en que las cosas reales tienden a acumularse cuando se construyen honestamente. Rousey vino el mes pasado, solo un recorte regular. Hablamos de su nueva carga de casos. De una red de fraude de propiedades que está rastreando en Kentucky. De si el pan de plátano que había dejado en el mostrador era para los clientes o solo para mí. Ambos, dije. Siempre ambos. Cuando se fue, dobló su recibo de la misma manera que dobló aquella tarjeta de presentación en 2004. 4 veces en el bolsillo de su abrigo. No creo que se dé cuenta de que lo hace. Yo sí me doy cuenta. Siempre lo haré.